Cordial saludo, mi nombre es María Natalia Flores Vanegas. Estoy estudiando Ciencia Política en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para empezar, debemos recordar que la sociedad le entrega cierto poder al gobierno, el cual se aferra a una forma de Estado para ejercer el poder. La Constitución viene siendo el documento más importante para que un gobierno funcione. ¿Qué es lo que hace la Constitución principalmente? Delimitar el poder que se le ha entregado al gobierno. Debemos recordar que los sistemas de gobierno anteriores a los sistemas presidenciales, parlamentarios, fueron las monarquías, a excepción de la monarquía parlamentaria que tuvo un poquito más de límite. Las monarquías conocemos históricamente que no solían tener límites a la hora de ejercer el poder, a la hora de implementar decretos, a la hora de tomar decisiones a nivel nacional y territorial. Eh, por otro lado, la Constitución es muy importante que abrace a todas las clases sociales, la clase alta, la clase media, la clase baja, que abrace a tanto a los blancos como a los pobres, como a las comunidades indígenas. Es más, la Constitución debe garantizar la igualdad y garantizar ciertos derechos especiales para las comunidades negras, para las comunidades indígenas, ya que históricamente han sido marginadas y aún actualmente tienen bastantes dificultades sociales. La Constitución nos muestra tres ramas de funcionamiento para un gobierno, las cuales son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, las cuales, pues, como se acaba de mencionar, son de suma importancia para que un país funcione justa y equitativamente. La Constitución no debe aferrarse al gobierno, o más bien acomodarse al gobierno, sino el gobierno debe acomodarse a la Constitución. Hemos visto como en varios países la Constitución ha sufrido varios cambios. Sin embargo, estas constituciones deben seguir siempre garantizando el bienestar y la igualdad de la población, eh, marcando los límites del gobierno y marcando asimismo sus libertades. Eso representa una constitución: el bienestar, la representación del pueblo ante un gobierno y lo que éste puede hacer o no hacer. Buen día, compañeros y tutores. El día de hoy hablaremos sobre el constitucionalismo europeo. Bueno, dentro del contexto de la Unión Europea, el constitucionalismo europeo se refiere a la evolución y el desarrollo del concepto de constitución y el derecho constitucional. El constitucionalismo europeo surge a partir de la confluencia de diversos ordenamientos constitucionales nacionales y el ordenamiento jurídico comunitario de la UE, lo que genera una pluralidad de sistemas legales que deben convivir y aplicar normas y conceptos jurídicos creados fuera del espacio estatal tradicional. Esto ha llevado a la elaboración de conceptos como la Constitución Europea y el Derecho Constitucional Europeo, que busca reflejar el contenido constitucional sustancial presencial de los tratados de la UE, y a pesar de que no existía una constitución formal a nivel europeo. Otro elemento importante es el papel de los derechos fundamentales y su integración en el marco constitucional europeo en Constitución. En resumen, el constitucionalismo europeo refleja los desafíos de crear un marco constitucional supranacional a partir de la diversidad de tradiciones jurídicas y políticas nacionales existentes en Europa. Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Ángela Milena Valderrama y el día de hoy vengo a hablarles sobre la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, en donde allí se publica una de las constituciones políticas más bonitas del mundo, que es la nuestra, la República de Colombia. Pero para poder tener esa constitución tan bonita en nuestras manos, esta tenía un proceso histórico bastante largo, complejo, eh, y para ello, en aquel entonces presidente César Trujillo convocó una asamblea constituyente para modificar en totalidad
esta república que se tenía anteriormente, que era una república del año 1886, era una constitución muy vieja, ya tenía aproximadamente un poquito más de 100 años. Y para ello se convocó a 70 constituyentes, ya que en ese entonces como tal no era como hoy en día que se conoce como Congreso de la República, perdón, que está conformado tanto por representantes de Cámara y como senadores. Y en aquel entonces se convocaron a los dos partidos políticos existentes de aquella época, que era el Partido Conservador Colombiano y el Partido Liberal. Pero también se tuvieron en cuenta al campesinado, a las personas que pertenecían al grupo del M-19, a exguerrilleros, a indígenas, a muchas más personas, y en donde allí todos coincidían en algo, y era en que todas las personas, sin importar nuestro origen, sin importar si eran clase pobre o rica, si eran campesinos, si eran indígenas, que todos teníamos los mismos derechos en cuanto a la educación, en cuanto a salud, en cuanto al trabajo, en cuanto a las oportunidades en la educación, entre muchísimas más cosas. Eh, para poder cambiar toda esta constitución se tuvieron en cuenta muchos factores. Uno de ellos fue la época de violencia en Colombia en los años 80, que fue una de las épocas más sangrientas que ha tenido Colombia, en donde allí surgió la toma al Palacio de Justicia, que fue por el M-19. También temas como el narcotráfico, el asesinato a líderes sociales, las masacres cometidas en aquel entonces por la guerrilla, el asesinato a 4 candidatos presidenciales en aquel entonces. Y en esa necesidad tan, tan terrible crece el descontento social, y por ello se convocó esta asamblea para poder modificarla, para poder cambiarla, para poder transformarla en pro de un pueblo, en pro de nosotras las personas, y que también permitiera que a través del tiempo esta se pueda modificar basándonos en las necesidades de nosotras las personas contemporáneas. Eh, Como hoy en día, un ejemplo, hoy en día, gracias a muchas mujeres, se pudo despenalizar el aborto, se pudo permitir que las personas homosexuales se puedan casar, entre muchas más cosas. Pero para poder haber cambiado esta constitución, haberla transformado en una constitución muy bonita, tuvieron que suceder muchas cosas para poder permitirnosla tener en nuestras manos. Y así, por ende, se aprueba la constitución en el 4 de julio del año 1991. Y hasta el día de hoy es una constitución que nos sigue rigiendo, que sigue en favor del pueblo, que sigue permitiendo que seamos nosotros los colombianos los que decidimos qué cosas o no queremos seguir aprobando y cómo la queremos seguir transformando para poder beneficiarnos a todos. Muchas gracias por su atención y por su comprensión. Cordial saludo. Voy a exponer sobre la rama ejecutiva, siendo esta rama en donde nosotros los ciudadanos colombianos elegimos a nuestros gobernantes a través del voto. Estos gobernantes tienen una duración de 4 años en cada mandato, empezando porque estos se organizan primeramente por un presidente de la República. En este caso nosotros contamos con nuestro presidente Petro, seguido de ello por los gobernadores que gobiernan cada departamento de la República de Colombia, y seguido de ellos por un alcalde que gobierna cada municipio del territorio. Y como reitero, estos personajes tienen la función de, de abogar por el bien de nosotros los colombianos, por hacer cumplir unas propuestas que ellos mismos crean,
en beneficio de todos nosotros los colombianos. Muchas gracias por escuchar. La rama legislativa es una de las tres ramas del poder público en Colombia, junto con la rama ejecutiva y la rama judicial. Dentro de sus principales funciones están formular y aprobar las leyes, reformar la Constitución Nacional, si lo necesita, ejercer control político sobre el gobierno. Está encabezada por el Congreso de la República, que tiene un sistema bicameral compuesto por el Senado de la República, que es la Cámara Alta, la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja. Los congresistas son elegidos por voto popular cada 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Tienen la importante función de representar tanto a la mayoría como a las minorías. Además de legislar, el Congreso también tiene funciones constituyentes, electorales, judiciales y administrativas. Actúa como un contrapeso al poder de la rama ejecutiva, ya que las decisiones del presidente deben ser aprobadas por el Congreso. ¿Qué implica el Poder Judicial? Como se mencionó anteriormente, el Poder Judicial está directamente ligado a la Constitución. Sin embargo, este no debe verse influenciado por los otros dos poderes del Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Porque esta rama es precisamente la encargada de hacer que la norma establecida en la Constitución de una nación sea cumplida a cabalidad sin utilizar ningún tipo de favoritismos. Precisamente debe implantar justicia tanto en los actuares del gobierno como en los actuares de la sociedad, de acuerdo a como se haya establecido en el documento. La rama judicial no solo debe castigar, sino que también debe prevenir y garantizar los bienes y derechos de las personas y del gobierno.